Bueno, y vamos a hablar a fondo de este tema con Víctor Aramburu Cano. Él es doctor en políticas públicas, y también con Ulises Zamarroni, analista. Bueno, y vamos a intentar hacer debate, por supuesto, enfermedades reemergentes. Cayó la vacunación, sobre todo contra tuberculosis, en 2018, 2019. Después también, después de la pandemia, hubo una disminución en las dosis que se aplicaron, pero en general no es el único factor la falta de vacunación. Ahora, por ejemplo, con la rapidez de los viajes internacionales, pues los virus, las bacterias, los parásitos pueden trasladarse de un lugar a otro en el mundo de forma muy rápida. Comenzamos contigo, Víctor. ¿Baja la vacunación y eso sería un factor relevante? ¿O en definitiva también pues el sistema mexicano de salud del sexenio pasado y de las administraciones anteriores no se ha reforzado tanto? Pues mira, hay que recordar el desmantelamiento que hicieron de Birmex. O sea, esto no es algo que surgió solamente en el sexenio pasado, sino que es una política que de hecho empezó desde tiempos de Vicente Fox. Efectivamente, todavía hasta el sexenio de Carlos Salinas, México producía sus propias vacunas y había grandes campañas de vacunación. Sin embargo, pues con el argumento neoliberal que ya conocemos de siempre, de que pues es más eficiente comprárselo a donde salga más barato y sin importar la soberanía científica ni la soberanía en materia de salud, ¿no? Por cuestiones de seguridad nacional, pues empezaron a desmantelar las capacidades que tenía Birmex, ese capital humano que ya se había logrado construir a lo largo de décadas, pues evidentemente se pierde al desmantelar una institución. Y pues llega después lo que sucedió con la pandemia de COVID, que México no pudo producir su propia vacuna, mientras que un país, como es el caso de Cuba, pues la pudo producir, un país que con muchos menores niveles de ingreso, aislado del comercio internacional, pero pues pudo producir su vacuna, y que de hecho pues es la que México ha estado comprando. Entonces, ¿qué es lo que se hizo durante la administración anterior del presidente López Obrador? Pues justamente tratar de reconstruir pues todo eso que se desmanteló en los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pues por motivos simplemente de seguridad nacional. Esa ya es una lección aprendida durante la pandemia. Entonces, si uno ve, por ejemplo, yo recuerdo un artículo que se publicó por ahí en Nexos, ¿no? De manera muy alarmista y muy amarillista, diciendo que el segundo país al cual se estaban enviando gente a estudiar posgrados era Cuba, como si eso tuviera algo de malo. Y pues más bien es al revés. O sea, si algo que nos agarró también con los dedos en la puerta durante la pandemia, pues es que México contaba con una tasa mucho menor de médicos por cada 1,000 habitantes, mientras que en México había 2.47 médicos por cada 1,000 habitantes, Costa Rica tenía 3.21 y Cuba 8.43. Entonces, si hay un lugar al cual le podemos aprender de manera costo efectiva cómo hacer vacunas y cómo tener médicos especialistas, pues es Cuba, ¿no? En vez de andar gastando, pues ya sabemos en qué se gastaba el presupuesto de ciencia y tecnología durante las administraciones anteriores, ¿no? O sea, de salsa para pizza, por ejemplo, digo, pues, llevándolo al ridículo, pero si es una situación real, salsa para pizza para pizzas para el primo de Chertorivsky. Entonces es un proceso que además evidentemente no se puede hacer de la noche a la mañana. Reconstruir una institución y volver a tener capital humano que probablemente pues ya se fue del país, y hay que volverlo a formar. Y entonces ese es un proceso que va a tomar pues seguramente todavía toda esta administración, pero bueno, pues aprendimos a la mala, otros países también aprendieron a la mala, y pues vamos a tener que reconstruir una institución como era Birmex, que fabricaba vacunas en México y era también innovadora. Pues todo eso se perdió desgraciadamente, pero pues hay que reconstruirlo, como en muchas otras áreas ha sucedido en la administración anterior, que se tuvo que reconstruir pues capacidades que se perdieron por parte del Estado, por seguir el Claro. modelo neoliberal. Claro, y qué bueno que haces esta reseña de los tiempos y de los periodos, porque sí, muchísimas personas dicen, bueno, ¿qué es esto de Birmex? ¿Por qué lo quieren pues retomar o fortalecer? Pero bien mencionas, Birmex estaba ya pues desde hace varias décadas en nuestro país. Sin embargo, la caída marcada en los procesos de vacunación en nuestro país sí vino en el sexenio anterior. En 2018 esta vacuna BCG contra la tuberculosis, y justo en 2023
se habló de que nuestro país era pues el primer lugar a nivel América Latina con más niños que no recibieron vacunas. Es decir, con este proceso de compra que se tenía, alcanzaba para cubrir más del 90% de la inmunización en el país, pero hubo esta pandemia y también esta caída. Ulises, por supuesto, ¿tendría que resurgir Birmex o no? ¿O cómo ves tú la situación? Yo creo que lo que mencionaba Víctor sí era lo que se tenía que hacer, pero creo que fue una mala estrategia el cortar de tajo los contratos que se tenían con otras farmacéuticas, proveedoras de vacunas, proveedoras de las inyecciones para los niños, por ejemplo, porque vimos que Birmex, pues obviamente no tenía la capacidad para comprar, para hacer todo esto, y todavía no está restablecido la vacunación para los menores, todavía no está restablecido el abasto de medicamentos, por más que en los discursos nos digan lo que quiera el gobierno federal. La realidad que vivimos en el interior del país, por ejemplo, yo estoy en Colima, en Michoacán, en Jalisco, en las zonas rurales, es que los médicos tienen que comprar los medicamentos muchas veces, hasta jeringas, puritas, paracetamol, prácticamente todos los medicamentos, los médicos, enfermeras, pues hacen la cooperacha para comprar los medicamentos porque no hay, no existen. La megafarmacia que fue inaugurada al final del sexenio pasado, pues simplemente este sexenio ya se olvidó y bueno, pues ahora se firman otros contratos para ver el restablecimiento de los medicamentos en el país, porque no ha habido una estrategia concreta, clara y contundente para restablecer el servicio de salud. Vimos cómo entró Andrés Manuel López Obrador y terminó con el Seguro Popular, se creó el INSABI que mejor se olvidó y ahora estamos con el IMSS Bienestar. Y estos cambios pues ni siquiera nos han dado estabilidad. El IMSS Bienestar no tiene ni pies ni cabeza todavía en este momento, aunque prácticamente la mayoría de las entidades están inscritas, pues faltan medicamentos, falta infraestructura, faltan médicos, ciertamente vienen médicos de Cuba y eso es bienvenido. Cualquier médico que nos brinde salud, claro que será bienvenido. Pero creo que la estrategia no ha sido exactamente la adecuada o la que requerimos los mexicanos para el momento que estamos viviendo, porque nos quitan un servicio de salud que era malo y nos están dejando uno que es peor todavía. Y si no es peor, ¿por qué no han podido mejorarlo? Esa es la pregunta que tenemos. Claro, y sobre todo en esta parte de los medicamentos, sobre todo en la pandemia 2020 y los años que vinieron, sí había muchísimas personas que buscaban estas vacunas, por ejemplo, para los recién nacidos, y era un suplicio, era pues muy difícil que se tuviera. En un caso personal, en el mío, pues recientemente fuimos padres en casa y nos dicen, sí la pasamos muy mal, pero están llegando ya a empezar esas vacunas y a regularizarse. En los datos que revisamos, bueno, la caída fue hasta el 10% en general en medicamentos y luego empezó a retomarse nuevamente y a acercarse más al 100%, aunque no se ha alcanzado el 100% en todos los cuadros. Ahora, Víctor, se tiene que reconocer esta parte de que hubo tropiezos, por ejemplo, como decía Ulises, en el tema del INSABI y que tuvo que modificarse la Constitución, de alguna manera extinguirlo también y después resurgir con el IMSS Bienestar, que si bien pudiera ser un modelo que con el paso del tiempo se podría consolidar, en este momento también por temas políticos no es un modelo nacional, no está en todos los estados. Sí, y mira, coincido con Ulises, qué bueno que reconoce también pues que no era precisamente la panacea del Seguro Popular, o sea, el Seguro Popular en realidad nada más era una transferencia que hacía la federación a las entidades federativas y ellos decidían, ¿no?, de acuerdo con la descentralización y con sus propios sistemas de salud locales, pues en qué se gastaba y evidentemente pues es a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Ahí, pues digo, para no hacer el cuento largo, Latinus, ese supuesto medio de desinformación masiva, ¿no?, en el cual están Carlos Doret y Broso, pues es financiado con recursos, o era financiado con recursos del Seguro Popular, ¿no?
¿Qué tiene que hacer un medio como Latinos financiado con recursos que deben ser destinados para la atención médica, y además de la población más vulnerable, ¿no? Aquella que no tiene seguridad social, acceso al IMSS o acceso, ya no se diga un seguro médico privado, ¿no? Sino al IMSS o al ISSSTE, pues se desviaban esos recursos. Entonces, para mí, objetivamente, pues sí, siempre debió haberse iniciado con la capacidad instalada con la que ya se cuenta, que en este caso es la del IMSS, ¿no? No es algo nuevo, o sea, el IMSS Bienestar en realidad existe desde tiempos de López Portillo, no era el IMSS Coplamar, posteriormente iba cambiando de nombre según la administración, pero es algo que también se descuidó mucho, ¿no? Si ahí uno lo ve, pues también hay de rateros a rateros, ¿no? Al menos López Portillo, la primera bonanza petrolera, la utilizó en construir mucha de la infraestructura de zonas rurales, de las clínicas y de los hospitales, que después pues, fueron abandonados. Si uno piensa en qué utilizó Felipe Calderón la bonanza petrolera, pues quién sabe, ¿no? Ahora sí. Y creo que sí, efectivamente el INSABI fue tratar de no modificar mucho, seguir bajo el esquema de transferencia de la federación a las entidades federativas, pero se repitió un poco lo mismo que sucedía con el Seguro Popular, que no había control realmente del gasto, muchas fortunas se hicieron de supuestos empresarios del sector farmacéutico, que en realidad lo único que eran intermediarios, compraban en el exterior y lo vendían aquí a México a sobreprecio, y lo que ahora se está tratando de hacer pues es centralizar esas compras para obtener mejores condiciones y en mercados internacionales, porque lo que se hacía anteriormente pues se importaba, pero se le compraba a intermediarios nacionales, ahora se le compra directamente de manera centralizada y en ocasiones al exterior y en ocasiones también pues a quien ofrezca mejor precio en el mercado nacional. Eso es por una parte, y se está aprovechando evidentemente pues la infraestructura que ya existe del IMSS, ¿no? De lo que era el IMSS Coplamar en un inicio. Se están rehabilitando las clínicas porque también el estado de abandono y de formación también de personal de salud, porque teníamos un déficit, como ahorita ya lo mencioné anteriormente, pues ya no digamos respecto a países desarrollados, sino respecto a propios países de América Latina con niveles de desarrollo similar. Por ejemplo, pues cuando nos agarró la pandemia, México no llegaba a tener ni siquiera una cama, ¿no? 0.98 camas de hospital por cada 1,000 habitantes. Colombia tenía 1.71, Brasil 2.09, Argentina 5, Perú 1.59, Cuba 5.33. Entonces son también reconstruir todas esas capacidades de atención pues que se perdieron durante todo el periodo neoliberal, particularmente pues en tiempos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y pues eso evidentemente toma tiempo, ¿no? No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero creo que ahora sí se está haciendo la estrategia correcta, pues de no soltar ese dinero a las entidades federativas y que ellos decidan en qué se gasta, sino partir de algo que ya existe, fortalecerlo, expandirlo y hacer compras consolidadas desde el centro, y todo de una manera transparente. Estamos platicando con Víctor Aramburu Cano, él es doctor en políticas públicas, y también con Ulises Zamarroni, analista de Mega Noticias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Por supuesto, el tema de salud no es un tema banal, es quizá troncal, importante, relevante en nuestro país, y todavía no lo tenemos como quisiéramos o como deberíamos. De un manejo de la pandemia olvidada o de las enfermedades reemergentes y en general del sistema de salud que tenemos en nuestro país. Ulises, vamos contigo. Y bueno, algo que se criticó muchísimo fue esta propuesta en 2018, incluso compromiso de que tendríamos un sistema de salud de primer mundo, de primer nivel. No sé qué es lo que piensen, pero pues creo que todavía es un reto que no hemos alcanzado. Y bueno, no estamos quizá tan cerca, pero quizá, como dice Víctor, en ruta ya con una nueva estrategia. Adelante, Ulises. Híjole, yo creo que aquí tendríamos que pensar primero en la prevención. Ciertamente, sí, va construyéndose un sistema de salud que esperemos sea consolidado con Claudia Sheinbaum. Definitivamente Andrés Manuel López Obrador no logró ni siquiera empezarlo, arrancarlo bien. Entonces, esperemos que esta continuidad, este segundo piso,
pues realmente sea benéfico para la población en materia de salud. Y creo que sí deberían enfocarlo en la prevención. ¿Por qué? Porque al principio de la pandemia, pues, ¿qué nos decían? Que todo iba bien, que no nos abrazáramos, que no pasaba nada, que todo estaba bien. Al final, el exceso de muertes, informaron este año que fueron más de 297,000 personas que murieron, no por la mala atención médica, no por problemas de salud, no fue un exceso de muertes más que fallas en las políticas de salud. 297,000 personas que murieron en más de 2 años por fallas en las políticas de salud. Estamos hablando de 405 personas todos los días que perdieron la vida por esta causa. No es un informe que inventamos, es un informe internacional en el que se habla del exceso de muertes en prácticamente todo el mundo. Y bueno, pues a México así nos fue. Realmente lo que nos decían y la cantidad de personas que perdieron la vida, pues son muy diferentes. Entonces, sí deberían enfocarse en la prevención, sí reforzar, obviamente, la infraestructura hospitalaria que definitivamente desde decenas de años estaba en abandono, sí contratar más médicos. Afortunadamente, pues vinieron médicos de Cuba, pero no son los suficientes. Faltan más médicos y urgen médicos locales. Sí, urgen medicinas, definitivamente sí, aunque en muchos hospitales sí surten el 90% de las recetas, vemos que cambian medicamentos, muchos medicamentos que son caros, ya los descontinuaron y ahora buscan medicamentos más baratos que no tienen la misma capacidad, que no tienen la misma fórmula incluso, y que no son ni para lo mismo, pero bueno, por sustituirlos, por economizar, ya cambiaron medicamentos. Sí urge reforzar este abasto de medicinas, pero también urge que tomen en cuenta la prevención para la diabetes, la prevención para la insuficiencia cardíaca, para la hipertensión, para diferentes enfermedades que son las que nos están matando. Pues hay que ver cuáles son las principales causas de muerte en México y vemos que la diabetes, los problemas cardíacos, la hipertensión, vemos que son problemas que se pueden prevenir. Y no hay una autoridad, no hay quien nos diga cómo lograr esto. ¿Y cómo lograrlo? Pues en la escuela, en la casa, en el trabajo, en todas las áreas, en todos los lugares donde vivimos. Y es prevención que no tenemos en este momento. Y ahí es donde debería de empezar el sistema de salud para reforzar esto. Y obviamente ya cuando tengamos, ahora sí, las camas suficientes, los médicos, los medicamentos, pues van a generarse menos problemas que los que ya hemos tenido. Y definitivamente lo más urgente es disminuir las causas de muerte, las principales causas de muerte que tenemos en el país. Claro, y es que esto, Ulises, que mencionas es muy importante y se ha mencionado muchísimo el discurso de la prevención, no de ahora, sino en sexenios anteriores, prevenir, pero en el tema del dinero, de la inversión y de la infraestructura, como decía Víctor, pues más bien hubo un rezago. Ahora, Víctor, no sé tú qué pienses sobre este sistema de primera que se comprometió López Obrador y que vemos que todavía pues no llega o está en ruta. Y pues, si le seguimos al discurso de prevención y de que vamos a hacer las cosas bien, también hay que meterle entonces dinero, e históricamente nuestro país pues no ha invertido ni siquiera el 3% del Producto Interno Bruto en materia de salud, cuando lo recomendado es el 6%. Ya con este IMSS Bienestar que estamos en la ruta y tenemos que meterle más dinero, o ¿cómo lo verías? Definitivamente sí, se tiene que incrementar el gasto en salud, pero no todo es gasto en salud. O sea, también efectivamente, como dice Ulises, también hay que apostarle a la prevención, y en ese sentido se puede hacer también con regulación, y ahí sí dimos un gran avance, el sexenio anterior con el etiquetado claro. Porque si recuerdan, el etiquetado anterior pues más bien confundía más de lo que en realidad, ¿no? O sea, de las porciones que uno debía consumir, de qué contenido en realidad de sodio, de grasas saturadas, de carbohidratos, ¿no? De calorías tenía un alimento, y ahora sí te lo dejan claro, ¿no? Ya lo ves y ya depende de ti si lo compras o no lo compras. Y también yo lo vi, o sea, por ciertos productos que no son precisamente los mejores en términos de nutritivos, pero pues que me gustaban, ahora veo que ha habido un cambio de fórmula. De repente, cuando recién salieron los sellos, tenían 3 o 4 sellos y yo decía, Dios mío, ¿qué estoy comiendo? Y ahora resulta que no mucho tienen el de sodio, ¿no? Entonces, ese argumento de la industria alimenticia
y alimenticia es un decir, porque muchas veces más bien es de producción de comida chatarra, pues decían que no, que iba a salir muy caro, que el etiquetado claro no iba a servir de nada. Pues vemos que sí, porque ellos mismos ya reformularon sus propios productos, o sea, sí era posible, ¿no? Y por parte de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, pues ya dijo que para el año siguiente se van a emitir unos nuevos lineamientos en los cuales se va a prohibir que se vendan en los centros de educación, desde el preescolar hasta la universidad, pues cualquier tipo de alimento o llamado alimento o comida chatarra que traiga alguno de estos sellos. Y voy a dar unos datos. Y esto es de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición, de las diferentes rondas que se han hecho. Vemos que, por ejemplo, la prevalencia tanto de sobrepeso como de obesidad de 2006 a 2023 en niñas y niños pasó de 34.8 a 36%. En el caso de los adultos, de los adolescentes, por ejemplo, pasó de 33.2 en 2006 a 40.4 en 2023. Y ya para terminar, actualmente cuando nos agarró la pandemia, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos fue de 74.5%. Eso es lo que explica en buena medida la alta mortandad, que teníamos un país lleno de comorbilidades y, como ya lo mencionó Ulises, pues con una alta incidencia tanto de diabetes mellitus como de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Claro, y por eso es importante hablar de estos temas, en este caso de las enfermedades reemergentes, que por una u otra razón, por diferentes factores, están regresando y hay que tener un sistema de salud fortalecido que pueda atender a los mexicanos y evidentemente cuidar de su salud. Platicamos esta tarde con Víctor Aramburu Cano, él es doctor en políticas públicas, gracias Víctor, y también con Ulises Zamarroni, analista de Mega Noticias. Gracias por acompañarnos estos minutos en Mega Noticias. Seguiremos, por supuesto, hablando de este tema tan importante. Y bueno, hacemos una pausa, quédese en la transmisión de Mega